quiero hablar desde la perspectiva cómo es el corazón de un papá. Los niños, por favor, suban a sus clases. Nomás los niños. Vamos a dejar nomás los niños. La hermana Ana salió a ministrar a la otra iglesia en Valvanera. Ella va a estar predicando allá. Lucas capítulo 15, versos 11 dice. Vamos a ver cómo es el corazón de un padre. Mira, hay escuela para todo, pero nadie nos dice cómo es que debe ser un padre. Y lo tenemos aquí reflejado en la Biblia. ¿Cómo es el corazón de un papá desde la perspectiva de Dios? La Biblia dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que le corresponden, y les repartió los bienes. Y lo primero que yo quiero llamar su atención es que este papá llegó a ser padre. ¿Tuvo cuántos hijos? 2 hijos. Fíjese, el tener hijos es importante, por eso quería que se quedaran los jóvenes también, porque las sociedades que han hecho demasiado énfasis en lo que es el control de natalidad, donde no quieren tener hijos, son sociedades que actualmente están sufriendo. Europa es una región en donde la economía va a llegar a un colapso, simple y sencillamente porque los europeos dejaron de tener hijos. El tener hijos es la manera en que se asegura mano de obra, es la manera en que se asegura la supervivencia y el desarrollo de cualquier sociedad. El país de China se dice que va a ser un país que tiene el potencial para convertirse en la primera potencia mundial, pero su apogeo va a ser fugaz, va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque los chinos prohibieron tener hijos. Y entonces, con el simple hecho de que no tuvieron hijos, la población se va a disminuir a la mitad. Van a pasar de ser más de 1,000 millones a llegar a ser 500 millones o más de personas. Y entonces no va a haber mano de obra, van a haber puros ancianitos, las pensiones, y eso va a traer un colapso en la economía de ese país. Cualquier sociedad que no tiene hijos es una sociedad que está amenazada. ¿Por qué? Porque entonces si no hay niños, no hay jóvenes, no hay mano de obra, no hay desarrollo, y eso es un problema bien fuerte. Y estoy diciendo esto ¿por qué? Porque en la actualidad hay jóvenes que se casan con la mentalidad de adoptar un perrito. Y yo digo, ¿será que el perrito lo va a cuidar cuando estén ancianitos? ¿Va a vivir para siempre el perrito para cuidarnos? Pregunto, ¿verdad? Porque tenemos que nosotros ser enfocados a la luz de la Biblia. La Biblia lo dice aquí, también dijo un hombre tenía 2 perritos, ¿verdad que lo dice así? ¿Cómo dice? Un hombre tenía ¿cuántos? 2 hijos. Diga conmigo, el tener hijos es importante para la supervivencia de la humanidad, para el bienestar de la familia. Imagínense un perrito, ¿cuánto vive? 12, 15 años. Y después se acabó, ¿verdad? El duelo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia tiene razón en decir de que es importante tener hijos e hijas. Amén. Y la Biblia dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él les repartió los bienes. La Biblia dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, ¿sabes qué, papá? El mexicano, ¿no?
¿Sabes qué, papá? Déjate caer con una buena lana. Ya quiero la herencia, Póntela de Puebla, Póntela de Puebla. Ya yo quiero mi herencia. Pero si tú observas cuidadosamente la palabra del Señor, Él fue el hijo menor quien le expresó su sentir al Padre. Él expresó el sentir que tenía en su corazón. Los hogares saludables donde hay una buena paternidad son aquellos hogares donde los hijos son libres para poder expresar lo que sienten, lo que piensan, para poder expresar cualquier situación que les esté sucediendo en la vida. Los hogares que tienen problemas son hogares donde los hijos no pueden hablar, casi no los dejan respirar, los tienen asfixiados, donde no hay ese nivel de comunicación, donde puedan expresar lo que piensan, lo que sienten. Entonces, una buena comunicación es aquella en la cual permitimos a los miembros de la familia el poder expresarnos qué pensamos, qué sentimos, qué planes tenemos, el que podamos sacar lo que hay en el corazón, porque muchas veces los hijos literalmente están sufriendo, y especialmente en la adolescencia. Pueden estar pasando bullying en la escuela, pueden estar pasando acoso, pueden estar en peligro, en situaciones difíciles. Pero si nosotros no les generamos una atmósfera de confianza, donde ellos pueden expresar lo que hay en su corazón, esos niños pueden sufrir. Usted no tiene idea, ahora que fuimos al campamento, cuántos jóvenes estaban sufriendo, literalmente, llorando literalmente, con mucho dolor en su corazón. Y entonces nosotros tenemos que propiciar un ambiente de confianza, de comunicación, de expresión, donde podamos hablar de cualquier tema sin ningún tabú. Porque si tú no hablas con tus hijos, ¿sabes qué va a suceder? Extraños van a hablar con ellos y les van a meter ideas que después no te van a gustar. Y es por eso que debe de haber ese ambiente de comunicación, de confianza, de expresión en la vida de nuestros hijos. El menor de ellos le dijo a su papá: ¿sabes qué, papá? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y ni corto ni perezoso, la Biblia dice, y les repartió los bienes. ¿Qué dice la Biblia? Les repartió los bienes. Fíjate, ¿cómo es un papá a la luz de la Biblia? Un papá es alguien generoso, compartido. Él no dijo: ¿y para qué estás pidiendo la herencia? Si eres un mocoso todavía, no sabes ni lavar tus choles ni hacer nada en la casa, ¿por qué tengo que darte yo dinero? Pero la Escritura nos dice totalmente lo contrario, que les repartió los bienes. O sea, un padre tiene que ser alguien con un perfil generoso, que satisface las necesidades que hay dentro de la familia, que puede tener ese nivel de confiar en los hijos, en que van a hacer un buen uso y una buena administración, que aún está en riesgo en que se puedan equivocar, pero un buen padre es alguien que está supliendo las necesidades integrales dentro de la familia. Y es que, mis amados hermanos, esto es muy importante, porque esto nos ayuda a nosotros a tener hogares sólidos, hogares bien, donde hay una abierta comunicación, donde se practica la generosidad, pero no solo la generosidad, sino que también la equidad. Porque mira, ¿quién pidió la herencia? ¿Quién la pidió? El hijo menor. Pero fíjate, el papá no le dio la herencia nomás al hijo menor. ¿Se la dio a cuántos? A ambos. Le dio también la herencia al hijo mayor y les repartió los bienes.
Porque un padre es aquel que no practica el favoritismo. El favoritismo es muy dañino en la vida de las familias. Eso es muy dañino. No, es que yo quiero más a este porque se parece a mí, ¿verdad? Es que si naciera yo así, ¿verdad? De inquieto, ¿verdad? Así de travieso, así era yo. Y entonces este me cae bien y el otro como que no se parece a mí y me cae. Lo veo de menos. Y desde ahí, imagínate, los hijos van a un mundo donde van a experimentar rechazo, críticas, donde van a experimentar comentarios negativos hacia sus propias vidas. Y si eso nosotros no venimos y lo repelemos con una buena comunicación, con aceptación, con amor, con equidad dentro de la familia, imagínate la clase de hijos que vamos a poder criar dentro de nuestra familia. La Biblia nos dice que repartió los bienes. En otras palabras, en ese hogar se practicaba la equidad. Tratar a los hijos por igual. Si le compro a uno, le compro también al otro. Pero que si solo le compran a uno y el otro nomás se queda mirando, como no te va a decir nada a él. A veces hay niños que no dicen nada, pero se lo van guardando en su corazón. Y cuando crecen, se van a la rebeldía, se van, ¿verdad?, con los amigos, a las drogas, al alcohol, a una vida destructiva. ¿Por qué? Porque no fuimos equitativos en cuanto al trato, en cuanto a cómo nosotros en verdad debemos de ver a nuestros hijos. Los padres, los hogares que salen adelante y que son hogares en donde muchas veces no vamos a evitar a que nuestros hijos se equivoquen. Mira, los hijos de los cristianos no son perfectos. A veces se van a equivocar, muchas veces mis hijos se han equivocado, pero no por eso dejan de ser mis hijos. Porque la Biblia dice, no muchos días después lo juntó todo el hijo menor. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda a apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y es que cuando los hijos crecen, ellos escogen la forma de vida que ellos quieren vivir. La promesa de Dios es que debemos de instruir al niño en su carrera. Y cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Pero te voy a decir algo, cuando fuere viejo, pero mientras llega la madurez, mientras le cae el 20 a ese hijo, van a cometer errores, se van a equivocar. Y uno de papá quisiera, ¿verdad?, que no cometieran esos errores, que no pasaran por ese dolor, por ese martirio, pero es parte de la madurez en la vida de las personas. Las personas maduran o por lo que se les enseña en casa o por lo que les enseña la vida. La vida también es una escuela. Este muchachón creyó, ¿verdad?, que él ya era adulto y que podía todo, que tenía dinero y se fue a vivir solo a un lugar lejano, fuera de la vista de sus padres. Vivió perdidamente. El hijo mayor dijo que había gastado sus bienes con rameras, vivió una vida descampada. Y yo no veo al papá que andaba allá atrás de él diciendo, ay, hijito, vente para acá, vente para allá. Yo creo, aunque la Biblia no lo dice, que en la ausencia del hijo de ese padre estaba orando por la vida de ese hijo. Porque muchas veces no nos queda más que orar por la vida de ellos. Decirle cada día, Señor, yo te entrego a mi hijo, a mi hija.
No sé qué anden haciendo, no sé qué estén viviendo, pero tú tienes el poder para alcanzarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para que conozcan. Te oro que te reveles a la vida de ellos. Te oro, Señor, que maduren, que sean hijos de bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y la oración intercesora es poderosa en la vida de los hijos. Usted no deje de orar por ellos, de reclamarlos para el reino de Dios, especialmente si son hijos pródigos, que usted dice que andan perdidos, andan en una vida destrampada. No deje de orar por ellos, porque Dios va a hacer grandes cosas en la vida de ellos. Cuando dicen amén, amén. Denle gloria al Señor nuestro Dios. La vida fue tan dura con este joven que terminó deseando comer comida de la que comían los puercos. ¿Tú has visto que le dan a los puercos de comer? En los pueblos se crían puercos. Yo recuerdo que al puerco le daban todas las sobras, todo lo que ya nadie se quería comer, los desperdicios, se lo daban al puerco. Ahora imagínate que este hombre deseaba comer de la comida que comían los puercos, pero nadie le daba. Y lo que no quiso aprender en casa lo tuvo que aprender a malas allá afuera. Pero volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Te voy a decir qué le salvó la vida a este joven. No fue el simple hecho de que volvió en sí. Lo que le salvó la vida es que él recordó que tenía a un padre piadoso, una persona que se comportaba bien en la iglesia, pero que tenía también un buen testimonio en casa, que trataba muy bien a sus jornaleros, a sus trabajadores. El joven dijo: wow, allá estos que no conocen a Dios, que no tienen los valores de Dios, wow, me tratan con el pie, no me dejan ni comer de la comida que comen los puercos. La gente es cruel, está duro. Pero mi padre, que es un buen cristiano, que se congrega en el ministerio Jesús Restaura, mi padre trata bien a sus trabajadores. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que le salvó la vida a él. El buen testimonio que había en el corazón de ese padre. Porque los trabajadores de ese padre tenían abundancia de pan. Y él dice: y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Así que el que nosotros podamos darle un buen ejemplo a nuestros hijos es algo que nos va a marcar de por vida. Que no sean de esos que cuando lleguen a cobrar, ¿verdad?, la cuota, le dicen al hijo: dile que no estoy. Y sale el niño a decir: que mi papá se escondió y dice que no está, ¿verdad? Como ellos son bien sinceros. No le enseñas a mentir en casa. Le das un ejemplo consecuente de lo que es la vida cristiana. No es alguien que promete algo y no lo cumple. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Entonces, si tú ves, a pesar de que se había equivocado, él regresó a casa, porque se dio cuenta de que en el hogar había aceptación, habían valores, habían principios. Eso es lo que hace la diferencia de un buen hogar a un hogar en donde las personas dicen: yo ahí jamás quiero regresar. Cuando yo
Yo fui adulto, busqué a mi propia madre y el Señor me dijo que tenía que irme a pedir perdón por todo el enojo y el odio que había en mi corazón. Yo le dije, mamá, vengo porque ahora soy cristiano. Yo era un chavito, ¿verdad? Que tendría unos 20 años. Y entonces yo soy cristiano, empecé a predicar el Evangelio y quiero decirte que Dios me dijo que te pida perdón porque yo te he traído enojo toda la vida. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? Hijo, me dijo con lágrimas, perdóname tú por haberte abandonado. Yo no regresé al pueblo, no por ti, sino por la que tú le dices, mamá, por tu abuelita, porque ella me envileció, me maltrató, me daba de patadas en el estómago para que yo te abortase. Y yo traigo odio en contra de ella, y yo nunca más quise volver a ver su rostro, nunca más quise ir a buscarla a ese pueblo, y yo te abandoné por culpa de ella. Pero yo me di cuenta de algo. Esta hija nunca quiso regresar al lecho, al hogar, a la casa de su madre, a restaurar esa relación. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, el hogar se vuelve un lugar de violencia, de rechazo, de maltrato. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. Claro que debe haber límites, debe haber disciplina dentro del hogar, pero tenemos que tener cuidado porque hay una línea muy fina entre la disciplina y el maltrato en la vida de los hijos. Hay una línea muy finita, muy pequeña, que si nosotros la traspasamos, en lugar de estar edificando la vida de nuestros hijos, los podemos estar destruyendo. Pero este hijo, fíjate, tenía la confianza de regresar a dialogar con su padre, a reconocer que se había equivocado. Y él dijo, en la casa de mi padre los trabajadores viven mejor de lo que yo estoy viviendo aquí. Mejor me voy a regresar con él, porque en la casa de mi papá se vive bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no merezco ese título. Pero fíjate, un buen padre afirma la identidad en la vida de los hijos, porque ellos llegan al punto en donde se van al otro extremo. Primero es que estaban, ¿verdad?, sintiéndose campeón, ahora es que están totalmente derrotados. Nuestros hijos viven esas etapas. Hay veces que uno los ve bien campeones, pero luego están en la lona bien derrotados. Entonces es importante que como padres podamos afirmar la identidad en la vida de nuestros hijos. Yo le he dicho a mi hijo de excelencia académica. En el semestre pasado sacó un 10 en todas las asignaturas del quinto semestre de medicina. 10 en todo. Pero ¿sabes qué le he dicho, hijo? El día que me saquen un 7, no menos que eso, que me saquen un 7, para mí van a seguir teniendo el mismo valor. Porque tú no vales por el 10, tú vales porque eres mi hijo. El día que si un día repruebas y le llegó a pasar en la prepa, reprobó una materia y estaba en la lona, ¿verdad? Y entonces le dije, hijo, no se preocupe, yo también reprobé. Aunque era brillante, reprobé también, ¿verdad?, una asignatura, pero me levanté. Y así que usted échele ganas, usted es campeón, usted sigue siendo mi hijo, yo lo quiero, no porque haya reprobado, yo lo estoy desechando, usted sigue siendo mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y es un mensaje fuerte para nuestros hijos. Porque qué padre es que cuando triunfan y les va bien, los apapachemos, pero cuando fracasan, los dejemos en la lona. Pues no. Siguen siendo nuestros hijos.
Y tenemos que reafirmarles el amor, el compromiso que nosotros tenemos hacia ellos. Y este fue el mensaje fuerte de este papá. Él fue lindo de ser llamado tu hijo, y el papá dijo en su mente: es momento de reafirmarle que aunque se haya equivocado, sigue siendo mi hijo. ¿Y cómo lo hizo? Mira, entonces el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, quiten esos harapos, esa ropa sucia que trae, mugrosa y maloliente que olía a puerco, quítensela, páguenlo y vístanlo con el mejor vestido que hay en casa. Pónganle un anillo en su mano. El anillo era la herencia. Bueno, la herencia. Calzado en sus pies. Los siervos andaban descalzos, pero los hijos andaban sandalias. Pónganle calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Pónganle calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y matémoslo. Porque un padre que tiene el corazón de Dios es alguien que afirma la identidad de los hijos aun cuando ellos se han equivocado. ¿Vamos aquí, amén? Aun cuando no hayan hecho las cosas bien, no pierdas el privilegio de entender de que ellos son tus hijos, que necesitas reafirmárselos, que ellos sepan de que en verdad tú les amas en las buenas y en las malas, de que son bienvenidos a casa, de que es una persona a la cual tú le quieres y a de veras. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate, las familias saludables tienen otra característica muy especial. Y lo dice aquí el verso 23. Y traer el becerro gordo, el más gordo, el más bonito, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Las familias saludables siempre buscan una excusa para celebrar, Es parte de la vida cristiana. La vida cristiana no es andar con la cara larga o enojados. Buscamos ocasión para celebrar en familia, para celebrar entre nosotros. Nosotros regresamos ahorita de allá del viaje, y pues nuestros hijos tuvieron que quedarse. Entonces una de esas noches yo les dije: ¿saben qué? Hoy no vamos a cocinar, voy a ir por una charola de tacos. Ay, bien felices, ¿verdad? Todos bien felices. Vamos a cenar tacos. Vamos a darle gracias a Dios porque el Señor trajo con bien a papá y a mamá, y estamos de nuevo juntos como familia, y vamos a celebrar con una charola de tacos. Siempre busquemos la ocasión para celebrar. Fíjate, mi esposa no quería ir al viaje porque el único al que estaban cubriendo con los gastos era mí. Pero mi esposa estaba cumpliendo años. Y entonces yo le dije: mi amor, vamos. No, es que no quiero dejar a Caleb, es que los niños, es que busquemos a alguien de la iglesia que nos cuide. Y mira, vamos. Y le estuve ruega y ruega, haciéndole la barba. Mira, nunca hemos salido a celebrar un cumpleaños contigo, de irnos a otro lugar. Y le costó mucho el convencerla, pero al final se convenció, y ella se sorprendió de cómo el Señor fue bueno con mi esposa. Mientras estábamos allá, estábamos comiendo en un lugar, y llegó un joven que había sido cristiano y andaba descarriado, y él se reconcilió con Cristo. Le hablamos del Señor ahí en la mesa del restaurante. Y ese joven es músico. ¿Y qué crees? Que le cantó varias canciones cristianas de rabí, ¿verdad? Le cantó música muy bonita. Y mi esposa estaba muy feliz que le estaban cantando ahí en la mesa del restaurante. Luego
llegamos a la iglesia y en la iglesia los niños se dieron cuenta que ella estaba cumpliendo años y le cantaron y la rodearon y le estaban abrazando y mi esposa estaba muy feliz y me dijo: Dani, nunca había disfrutado un viaje como este. Muchas gracias por el regalo. Me regalaste un viaje de cumpleaños. ¿Por qué? Porque los cristianos, cuando podemos y está dentro de nuestras posibilidades, buscamos la oportunidad para celebrar a nuestros seres queridos en esas fechas significativas. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Los religiosos son los que no celebran, ¿verdad? Pero los hijos de Dios somos alegres. ¿Qué hizo el papá? Pronto vayan a degollar, ¿verdad?, becerro gordo o becerro carnitas, y vamos a gozarnos y alegrarnos, porque este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado, se había extraviado, ¿verdad?, y ha sido encontrado, se había muerto y ha vuelto a la vida para la gloria y la honra de nuestro Dios. Los hogares cristianos celebramos sanamente, sin andarnos endentando, ¿verdad?, allá de demás. Lo hacemos dentro de nuestras posibilidades, pero celebramos. Le hacemos ver a nuestros hijos que son importantes, a nuestros cónyuges que son importantes, ¿verdad? Celebramos juntos. Y eso es algo muy bonito, porque eso reafirma la identidad en la vida de nuestros hijos, para gloria y honra del Señor nuestro Dios. Pero quiero decirte algo: pareciera que todo era perfecto en esta familia, pero hay de todo en las familias. Así como había un hijo rebelde que gracias a Dios se ganó, se reconcilió, volvió al seno del hogar, también había un hijo enojón. ¿Qué más podríamos decir? Resentido, amargado, alguien, ¿verdad?, que traía mucho resentimiento en su corazón y tenía que ver con el hijo mayor. Su hijo mayor, dice, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Fíjate, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El hijo menor, ¿a quién le preguntaba cuando él quería consultar algo? ¿A quién le preguntaba? Al padre. Pero el hijo mayor, fíjate, más discreto. Él no se va directamente con el papá, con la autoridad, sino que le pregunta a un criado. ¿Por qué? Porque no tiene ese nivel de confianza. Es alguien reservado, apartado, trabajado, pero que cuenta cosas en su corazón. Le preguntó al criado qué era aquello. ¿Por qué? Porque no tenía ese nivel de confianza, ni el hijo menor con el padre. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces, dice la Biblia, se enojó y ya no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tantos años sirviendo, nunca me ha dado nada, jamás te he desobedecido y nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y esas son palabras de reproche, de enojo, de resentimiento. Y es que yo quiero decirle algo, escúcheme bien por favor. Es más fácil que un hijo rebelde reconozca que el Señor nuestro Dios, ¿verdad?, que se ha equivocado y venga a pedir perdón y arrepentimiento,
a alcanzar a una persona que guarda resentimiento, odio y malos pensamientos en su corazón. Eso es peor que toda la rebelión. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque fíjate, el jovencito se equivocó, la regó, hizo todo, decimos aquí en México, todo el despapalle que tenía que hacer y lo hizo, pero regresó a casa. Pero ahora haz a una persona que está enojada, resentida, enojada y amargada a entrar a la fiesta, no lo logras. Porque la enfermedad es del corazón. Y es muy triste ver personas que han estado años en el Evangelio, pero traen raíces de amargura. Tienen una lista: es que me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Por lo tanto, ¿verdad? Yo tengo el derecho para odiarle con todo mi corazón. Qué triste, ¿no? Hay matrimonios donde no son felices, no viven una vida plena. ¿Por qué? Porque guardan resentimiento en su corazón, porque llevan una lista de las ofensas que han recibido durante el trayecto de su vida. Y eso es dañino, es nocivo, es veneno puro. Te va a robar la felicidad, te va a robar el goce, te va a robar el disfrute de una vida plena en Cristo Jesús. La amargura consume la vida de muchos hogares. Hay matrimonios donde ya no se hablan bien, donde para no verse las caras duermen en camas diferentes. Es que roncan, no solo es porque roncan, es porque hay enfermedad en el fondo del corazón de esa persona. Y Dios quiere hacerte libre. Pero mira, es más fácil muchas veces que una persona que ha andado allá destruyendo su vida en placeres, en pecado, vuelva a los pies de Cristo, a que una persona rencorosa hacerla volver a los pies del Señor. Y hay personas que se van a perder eternamente. Y esto es serio. ¿Por qué? Porque si tú no le perdonas a los hombres sus ofensas, la Biblia es muy clara: Dios no te va a perdonar las tuyas. Es muy clara la Biblia. Si tú no le perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no te va a perdonar las tuyas. Y yo no quiero llegar en aquel día delante del Señor y que me diga: apártate de mí porque no te conozco, hacedor de maldad, porque guardabas enojo, guardabas rencor, guardabas odio tu corazón. Yo no quiero escuchar esas palabras. Pero hay personas que han decidido vivir de esa manera. Es que me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, es que no fue justo, es que esto, es que aquello, es que me lo hace una y otra vez. Y tienen argumentos en los cuales se sostienen, son los cimientos en los cuales justifican y se sostienen para estar amargados y para estar resentidos y enojados. No se puede vivir con alguien así. Las personas que traen ese sentimiento en su corazón, esa amargura, expresan, dice: pero cuando vino tu hijo, no dice cuando vino mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, y a mí nunca me ha dado nada, está diciendo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero qué difícil. Imagínate ese cuadro de esa persona que viene de trabajar del campo, oye música y no quiere entrar a la casa. ¿Por qué? Porque está enojado.
porque trae amargura, porque hay algo ahí en su corazón, porque trae una lista de cosas con las cuales no está de acuerdo con lo que se vive en casa. Y esa enojo, esa amargura, esa falta de perdón que hay en el corazón es el diario vivir de muchas familias hoy en día. Y eso termina en destrucción. Dios quiere que nosotros tengamos hogares bien, que no significa que no van a haber dificultades. Los hogares no somos perfectos, todos enfrentamos dificultades, pero necesitamos un carácter cristiano, redimido por Dios, alcanzado por Dios, para sobreponernos a todas esas presiones que nosotros enfrentamos en la vida diaria. Tener un hogar bien no es cosa sencilla. Criar hijos sanos no es cosa sencilla, pero en la palabra de Dios encontramos un modelo a seguir. Tenemos que ser abiertos en la comunicación, generosos, equitativos, amorosos. Fíjate, cuando el hijo viene, y esto es una figura con la cual quiero terminar, viene y le dice pecado contra el cielo y contra el... ¿Qué hizo el padre? Porque no lo enfaticé. Se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes tú lo significativo que es para un hijo el que tú le des un abrazo, un beso, el contacto físico? Cuando tú abrazas se activa la oxitocina, que es una de las hormonas, de las 5 hormonas de la felicidad en la vida del ser humano. Pero cuando no abrazamos, nos estamos privando a nosotros mismos de encontrar sentido y felicidad en nuestra vida. El padre, al ver al hijo, aunque venía todo mugroso, yo me lo imagino todo greñudo y mugroso, a saber cuánto no tenía si no tenía para comer, menos para cortarse el pelo o arreglarse, o comprarse una muda nueva o zapatos. Yo me lo imagino descalzo, con la vida rota, pero él viene, se echa sobre su cuello y lo abraza. Tenemos que nosotros aprender a abrazar. Sabes que muchas veces tenemos en nuestras vidas tabúes, porque decimos, no, es que a mí nunca me abrazaron, yo no puedo abrazar, porque nunca fueron expresivos conmigo. Pero ahora tienes a Dios en tu corazón, tienes a Cristo en tu vida, tienes a Dios, que Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Él nos da la capacidad de amar, de ser expresivos, de dar un abrazo, un beso, de decir te quiero, de dar palabra de afirmación. Cuando dicen amén, eso es lo que hace un verdadero padre. Aleluya. Yo estuve dando esta enseñanza con los hombres y yo les dije, miren hombres, si ustedes no abrazan especialmente a sus hijas, después no les va a gustar si alguien más las abraza. Lo que tú no haces, otro lo va a hacer. Hagámoslo. Seamos expresivos, generosos. Demos ese apapacho, porque esta es la manera como Dios lo ha establecido que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor nuestro Dios. Amén.